Hola, muy buenas noches, bienvenidos, Bego, Gis, Henry, bienvenido, buenas noches. Sus micrófonos están apagados para que los activen por ahí, por favor. Buenas Buenas, noches. buenas Eso, noches, buenas saludos. noches. Gracias. Bueno, como hemos venido diciendo, este programa está grabado. Recuerden que yo en este momento estoy en un diplomado en IBICLA, pero y Gis también, pero pues no teníamos que pues estar con ustedes el día de hoy, 28 de julio, que finalmente es el tema de mujeres como cada mes lo hace Biblia y Psicología. Y hoy tenemos un súper invitado, Henry Ramírez, que le aplaudimos, lo queremos mucho. Él es misionero claretiano y es parte del equipo de claretianos en la ONU. Ya estuvo conmigo el año pasado también hablando sobre derechos humanos. Y pues yo estoy muy contenta de tenerlo aquí y pues supongo que Bego y Gis también, ¿no? Claro, ¿Cómo ven? claro. No, claro que sí, porque además mucha gente pensaba que este programa que íbamos a hacer mensual iba a ser solo de mujeres. O sea, no, los hombres están totalmente incluidos con el grupo, ¿no? Entonces, su punto de vista es muy importante y más en este caso el de Henry, que ya nos dirá toda su experiencia. Así es. Bienvenido, padre. Un placer para nosotras tenerlo acá. Muchas Sobre gracias. todo un hombre tan comprometido precisamente en la lucha por los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino de toda persona. Así que un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, ¿qué les parece si empezamos como siempre con nuestra oración? Déjenme aquí decirle a producción, aquí está la oración. Y empezamos con esta oración. Es la oración del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que fue en septiembre del 2020. Entonces, esta oración dice así: Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. Él que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar, su tierra, para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Ayúdalos por su intercesión a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, puede proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto, y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel, según tu voluntad. Amén. Amén. Pues muy bien, aquí está oración, pues muy a propósito de nuestro tema del día de hoy, las mujeres migrantes, que bueno, vamos a hablar de esto y vámonos, pues iniciando ya, vámonos a nuestra primera sección. Déjenme decirle aquí a producción que ponga nuestra primera sección y nos vamos con la primera sección. Ok, muy bien. Vamos a empezar con reflexionando con, y aquí escogimos pues el Evangelio de San Mateo, que es muy a propósito también del tema de migración. Y pues para no dar más preámbulos, vamos a iniciar con la lectura. Adelante, Henry, por favor. Del Evangelio según San Mateo. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y le preguntaron:
¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmeles cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pues muy bien, esta es la lectura muy a propósito del tema, en donde pues José ahora sí que agarra al niño y a su mamá y vámonos con pies en polvorosa, huyendo de Belén para ir a Egipto porque son perseguidos, ¿no? Como muchos migrantes hoy. ¿Qué comentarios nos puedes dar, Henry, por favor? Sí, yo creo que este texto leído desde la perspectiva femenina nos pone primero ante el Evangelio, muestra una estructura patriarcal, machista, monárquica, que no permite o que siente más bien que su poder puede estar en peligro por la pequeñez de un niño. Entonces como que el Evangelio nos ubica claramente en dos modelos de vida, ¿no? El modelo, digamos, comunitario, construido en una familia irregular. Y digo familia irregular porque pues María, una joven que queda embarazada sin haberse casado, que tiene su hijo, José no es el papá del niño, piensa repudiarla, pero al fin acepta esa misión de Dios. Entonces, primero que entonces es un modelo de familia que es irregular, no es clásico. No. Pero es donde se construye la protección, es el amor, es una figura distinta. Y por otro lado, un modelo patriarcal, monárquico, violento, agresivo, mentiroso, usurpador del poder. Y entonces yo creo que perfectamente el Evangelio muestra esos dos modelos. Luego, muestra
un ejercicio colectivo de protección de la familia. O sea, no es solamente José, no es solamente José, sino también está María en el sentido de proteger al niño, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, como también, y el otro elemento es como la migración se constituye como una estrategia de protección. Entonces, ante el peligro, pues hay que cruzar la frontera, sabiendo que cruzar la frontera no es que sea fácil. O sea, las fronteras de ayer y de hoy siempre han estado llenas de peligro. Pero entonces digamos que ante un peligro mayor, pues se asume un peligro que podría decir un peligro menor. Y entonces se aventuran a cruzar la frontera a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hoy encontramos en muchas mujeres con sus hijos que intentan cruzar fronteras en el Mediterráneo, de África a Europa o en América Latina, de México a Estados Unidos? Vemos esta imagen, digamos, de familias que huyen de distintos regímenes económicos, políticos, que hacen que las familias se vean. Entonces, digamos que se vean forzadas a migrar, ¿no? Pero también, digamos que en una relectura bastante actual, deslumbradas también por el sueño americano, ¿no? En el caso de los que siguen migrando a Estados Unidos, ¿no? Entonces, y que habría que discernir un poco esos dos modelos de vida que plantea el texto, ¿no? Un modelo monárquico y un modelo de vida familiar movido por el amor, por la construcción colectiva. Sí, muy cierto, Henry. Bego o Giselle, no sé si quieran hacer eco. Pues yo solo un comentario rápido. Yo creo que, no creo, estoy segura que María era una mujer valiente, solidaria, ¿no? Porque no está fácil recorrer embarazada en un burro no sé cuántos kilómetros. Y por otro lado, pues también estaban, como dice Henry, huyendo. A veces uno cree que la migración es porque, ay, qué padre, ya no quiero vivir aquí, me quiero ir a otro lado. Y así no es, así no es. O sea, la realidad, creo que si todos tuvieran las condiciones ideales en su país, no querrían emigrar, ¿no? Pero precisamente esos Herodes que existen actualmente, pues hacen que la gente huya. Gis. Sí, yo igual pienso, por ejemplo, cómo Herodes representa esos poderes económicos, políticos, ¿verdad? Que ven en estas personas vulnerables un peligro y empiezan o inician una persecución. Persecución por aquella vida que está siendo considerada un peligro, ¿verdad? En este caso. Y eso es lo que vivimos actualmente, ¿verdad? Herodes representando esos poderes políticos y económicos que hacen que las personas tengan que emigrar. En este caso, pues María tenía el respaldo de José, pero hay muchas mujeres que están migrando solitas, que tienen que hacerlo. Incluso dejando también a sus hijos en otro lugar y ellas son las que tienen que emigrar para poder mandar una ayuda económica a esos hijos que dejaron atrás, cosa que no es fácil, que parte el corazón, ¿verdad? Si para una persona o para una familia es difícil, ¿verdad? En el caso de María, de José, de Jesús, como familia, es difícil, pues mucho más para una persona sola, una mujer sola que tiene que emigrar y dejar absolutamente todo, incluyendo sus hijos, que es su tesoro más preciado, ¿verdad? Entonces, es algo muy doloroso y que se está dando actualmente cada vez más.
Yo creo también finalmente que este es un evangelio, pues muy actual, porque yo creo que es la representación de lo que muchas familias pasan, ¿no? Aquí en el evangelio nos habla de la familia completa emigrando, ¿no? Ya más adelante platicaremos de las diferentes, de cómo ha ido, por así decirlo, evolucionando la forma de emigrar, ¿no? Pero, y están representados, pues, los factores por los que la gente emigra, ¿no? El peligro, el poder, la muerte, la cuestión económica, la cuestión política y social. Y yo creo que si lo tradujéramos o lo trasladáramos al momento actual, yo creo que muchas familias pasan por esto, ¿no? Familias solas, familias acompañadas, hoy en día hasta niños solos llegan a cruzar la frontera, ¿no? Que vienen caminando solos en estas caravanas de migrantes, ¿no? Entonces, pues por eso escogimos este evangelio, ¿no? Porque es muy preciso al tema que estamos y que tratamos hoy de las mujeres migrantes, específicamente hablando de las mujeres migrantes. Y pues para no extendernos más, vámonos ya de lleno a nuestra siguiente sección para ya entrar un poco más de lleno al tema. Y no sé si quieran comentar algo más antes de irnos al tema principal. Ok, vámonos a la siguiente sección. Ok, estamos aquí. Bego, ¿nos tienes algo, no? Sí, claro, tenemos un hermoso canto que esperamos les guste. Vámonos al canto. Muy bien, regresamos de este canto, esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado enormemente y pues para no dar más preámbulos al asunto que ya se nos cuecen las habas para poder platicar más ampliamente con Henry de este tema, quiero empezar con una introducción y quiero comentar ahora que realmente Henry hoy está aquí porque fue la inspiración de este programa. Él en sus redes sociales, en WhatsApp, en YouTube, siempre hace breves reflexiones. Tiene su canal de YouTube también que de repente deja de subir porque imagino las múltiples ocupaciones que tiene, como casi ni hace nada ahí en la ONU, pues yo creo que no le da mucho tiempo de hacer esto, ¿no? Pero quiero leer este breve mensaje que él envió por redes sociales y dice así: miles de personas se aventuran a cruzar fronteras de manera irregular, buscando un sueño. Muchas de ellas pierden su vida porque en ese recorrido se ven expuestas a miles de peligros. Estructuras criminales controlan estas rutas clandestinas que están a la vista de todo el mundo, en la memoria de miles de migrantes que han perdido su vida. En estos caminos de muerte, nuestra solidaridad y oración. Y pues muy a propósito también de lo que acaba a principios de mes, porque ya estamos por acá en el 28 de julio, a principios de mes, pues el tráiler que se encontró en Texas con una cantidad de migrantes, pues ya no sé ahorita cuántos muertos irán, pero para la fecha en la que estamos grabando llevan, me parece que 40 fallecidos. Y yo creo que esto es una verdadera tragedia porque esto se supo hoy, pero ¿cuántos no se quedan en el camino? ¿Cuántos no se quedan en grupos pequeños? Esto porque era un tráiler, era una cabina de tráiler en donde iban X cantidad de migrantes, no nada más mexicanos, también latinoamericanos. Y los mexicanos, por así decirlo, digamos que tienen el camino más corto o más tranquilo. El latinoamericano, el centroamericano que viene desde sus países de Guatemala, de Nicaragua, de Venezuela, tiene que cruzar pues Centroamérica y toda la República Mexicana, ¿no? En el tren que le llaman La Bestia, en donde van subidos con el peligro de perder la vida, ¿no? No sé, Bego, G, si quieran comentar algo antes de poderle preguntar a Henry su opinión. Yes. Bueno, yo la verdad que esta noticia en verdad a mí me impactó ver niños
dos niños, especialmente ver a una mamá, creo que era hondureña ella, diciendo que los dos muchachitos eran como 14, una cosa así de años, habían salido a buscar una nueva oportunidad de vida y ver que perdieron la vida en este intento de mejorar sus condiciones, no solo para ellos, sino también para su familia. Ese es el sueño, ¿no? Eso es lo que los motiva, lo que los impulsa. Y todos tienen la esperanza de poder lograrlo. Entonces esto te marca, y como dices tú, pasa todos los días. Lo que pasa es que también a veces nos hacemos como de la vista gorda, ¿verdad? No queremos ver más allá. Pero cuando un testimonio como el de esta mamá se escucha y pasa las fronteras, eso te hace como pensar qué podemos hacer, qué estamos haciendo, cómo podemos ayudar, en qué podemos colaborar. Porque decir pobrecito es lo único que se nos ocurre, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros y nosotras colaborar en que esto de alguna manera no siga sucediendo? Mira, yo nada más les cuento un caso real que lo vivimos aquí en la parroquia de San Antonio María Claret, cuando fue la primera caravana que venía de Honduras. Entonces, Juan Carlos, un seglar claretiano, nos contactó y me dijo, ¿sabes qué? Tengo a un papá con su hijo, porque la mamá se fue primero. La mamá se fue primero como que a abrir camino, y era un muchachito como de 12 años, y él. Y querían llegar a la frontera para cruzar. Y lo más chistoso y lo más difícil para mí de aceptar es que un grupo de aquí de México, un grupo de la iglesia, estaban muy enojados porque decían que cómo los íbamos a ayudar, que ellos venían a quitar el trabajo. O sea, esa mentalidad tonta que tenemos que cambiar, porque ustedes platicaban con ese niño y era un hombre. O sea, lo que había tenido que pasar, esos niños no tienen infancia. Entonces, ojalá que, como tú dices, cambiemos un poquito esa mentalidad y hagamos algo real. Hagamos algo real como en su momento se pudo hacer con esta familia, pero si todos moviéramos ahora sí que un poquito, otra cosa sería. Gracias. Henry. Sí, yo creo que este tema de los migrantes muertos en el tráiler, como yo lo planteaba en la reflexión, es el reflejo de un entramado criminal que pareciera clandestino, pero que está a la luz de todo el mundo. O sea, Claro. digamos, las rutas, los coyotes, los secuestros, las desapariciones, es algo que las autoridades están al tanto, pero de alguna manera, como el migrante termina siendo considerado por los estados un no ciudadano, entonces no se les garantizan sus derechos humanos, a pesar de que varios de los protocolos y pactos de Naciones Unidas han venido reconociendo que el migrante en condición irregular también es sujeto de derecho. Hombres o mujeres deben ser protegidos por los estados. Tristemente, muchos estados, incluidos Estados Unidos, no ha firmado y no ha ratificado los convenios en torno a migración. Entonces, que ese ya también es un mensaje que se le ha enviado al gobierno del presidente Biden para que Estados Unidos también se acoja a esta normatividad construida desde la comunidad internacional. Y en ese sentido, pues estamos hablando de empresas criminales transnacionales, o sea, por seguir una ruta
desde Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Salvador, o sea, ese es el mismo entramado, ¿no? Y los estados terminan lavándose las manos, unos trasteando de una frontera a otro los migrantes, como sucede a veces en Panamá, que hay cuotas por día, reciben tantos y los meten en un bus y los mandan para Costa Rica, por ejemplo. Entonces, es digamos que un desafío muy grande de la comunidad internacional. Y cuando digo comunidad internacional no me refiero solamente a los estados, sino a que todos nosotros entendamos que el ejercicio de la protección de los derechos humanos de hombres y mujeres migrantes tiene que ser un asunto de todos y de todas. La migración es un hecho natural. O sea, quien desea cambiar de lugar de vida lo tendría que hacer naturalmente. Y más cuando en otras condiciones hay situaciones geopolíticas, políticas, económicas que presionan a las personas a migrar. O en el caso de las mujeres, hemos tenido que escuchar testimonios de mujeres que huyeron de sus países huyendo de sus propios esposos, por ejemplo. Entonces, porque eran agredidas, violentadas, violadas, golpeadas. Y pues en sus estados no se garantizaba su derecho y pues unido a eso al sueño americano, pues ven que eso puede ser una posibilidad, ¿no? Entonces, estamos ante un desafío de entender los derechos humanos, sí, desde la responsabilidad del Estado, de los estados, pero más allá de la categoría de ciudadanos que creo que no perdemos por estar fuera de nuestra patria, de nuestra nación. Y en ese sentido habría que mirar cómo los estados de los que somos nacidos y los estados a los que en el suelo donde pisamos pues tienen que proteger nuestros derechos, seamos los migrantes regularizados o no regularizados. O no regularizados. Si esto que dices es muy cierto, este tráfico, porque es un tráfico humano. Es un tráfico, así como el tráfico de drogas, esto es un tráfico humano en donde pues están implicados los traficantes y los mismos autoridades migratorias, ¿no? O sea, no hay que hacerse de la vista gorda ni hacerse de ladito. O sea, yo creo que no es posible que este tráiler lleno de gente haya pasado por 3, 4, no sé cuántas aquí en México y 3 en Estados Unidos, puntos de revisión, y nadie se haya dado cuenta, ¿no? Y yo creo que esta indignación que se siente cuando tú escuchas eso y dices, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta, ¿no? Este entramado de tráfico humano es lo que de alguna manera indigna. Y si hablamos de las estadísticas, hoy en día, antes los hombres migraban y se iban para poder abrir camino, como dice Bego, establecerse y mandar dinero, traer a la familia y demás, ¿no? Hoy ya es igual, o sea, migra la misma cantidad de mujeres que de hombres a donde me digas, ¿no? O sea, no importa el lugar a donde me digas. Y ahora con la guerra de Ucrania, todas las mujeres y niños y niñas que están migrando, también en Europa, en los demás países de Europa, que de alguna manera esta migración es un poco más protegida y contenida por la situación de guerra. Pero yo creo que el migrante, ya sea en el Mediterráneo o aquí en América, América me refiero a todo el continente, de alguna manera, si se están yendo de sus lugares, es porque de verdad en donde están ya no están bien, ¿no? Mi mamá me dice, ¿cómo es posible que se arriesguen a tanto, ¿no? Pues imagínate cómo están en sus lugares de origen, que se tienen que arriesgar a tanto. Y yo creo que esa es parte del fondo de la problemática de la migración. Por un lado es cómo están en sus lugares de origen. Otra cosa que es lo que estabas Henry comentando, el que migrante con papeles o no papeles, regularizado o no, tiene todos los derechos humanos, porque
son humanos, o sea, son personas, son mujeres, son niños que están migrando para una mejor vida y merecen ser tratados en ese sentido, ¿no? Giso Bego. Fíjate que estaba pensando yo, porque es que esto te toca, cuando tú escuchas eso, inmediatamente piensas en ejemplos vivos que has conocido o que te han contado. Y pienso en este momento en dos de las que por lo menos conocí. En uno fui partícipe, en otro conocí, porque me contó un sacerdote, de una en el que fuimos parte de, también incluso de protección, fue de una muchacha hondureña jovencita que tuvo que emigrar con toda su familia porque peligraba su vida, porque se hizo novia de un muchacho de la Mara en Honduras. Uf. Entonces la amenazaron y la familia lo que decidió fue venirse toda, ¿verdad? Para no mandarla a ella sola. Y estuvimos acompañando y fortaleciendo ahí, ayudando en lo que se podía, hasta que ellos lograron establecerse ya en una casita y, y pues poder continuar sus vidas. Pero fue realmente un vía crucis porque vivían con ese susto de que si el muchacho se enteraba y que ella no podía llamar por teléfono ni nada, ¿verdad? Y una muchachita joven a veces no entiende esas cosas. Entonces era siempre como una incertidumbre. Y luego era también eso que decías vos, de que las mujeres son utilizadas eh, como una mercancía, ¿verdad? Es como una trata de personas. De una muchacha que tuvo que también migrar por una situación económica muy, muy difícil de Colombia a Panamá. Y en Panamá, ella lo que fue a trabajar y a tratar de sacar los documentos de sus hijos que había dejado en Colombia para poder traérselos, ¿verdad? Y resulta que en la institución en donde tenían que darle los documentos estos, siempre le ponían un pero, no, que le falta tal sello, no, que le falta tal cosa, no, que... Y la pobre señora, y pasaban los años, ¿verdad? Y ella en esto. Y resulta que llegó el momento en que uno de los encargados de ahí de la institución le dijo, bueno, yo te saco los documentos, pero a cambio de que tú me pagas ahí con tu cuerpo. Y entonces es como lo que decían ustedes, ¿verdad? Eso, y que me paró el pelo, lo que decía el padre, de ese entramado criminal, ¿verdad? Que hasta que suena Sí. duro, pero así es, donde las mismas autoridades o las instituciones que son encargadas más bien de facilitarles los documentos o ayudarles en sus necesidades, se convierten más bien en los opresores o en las personas que se aprovechan de esto, ¿verdad? Entonces es muy doloroso y son cosas que a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, pero pasa diario. Sí, efectivamente, Henry. Sí, yo estaba pensando un poco la situación de violencia vivida en Centroamérica en torno a las maras, eh, que terminan afectando directamente a las mujeres en distintas dimensiones, ¿no? Ya contaban el caso de la chica que se enamoró de alguien de las maras y se ve envuelta en una venganza de otro grupo, pero también de chicos que tienen que abandonar eh, sus, sus pueblos, sus caseríos, porque pues no quieren entrar a participar de las maras, ¿no? Entonces las mamás hacen hasta lo imposible porque sus hijos no estén en eso. Y ahí es a donde yo digo, ¿no? Que los estados en sus territorios no protegen la vida de sus ciudadanos y eso hace que se generen, digamos, esa necesidad de salir. Por otro lado, pues el tema de una economía del mercado que explota los territorios,
Entonces, ¿qué es lo contradictorio? Mucha gente quiere migrar a Estados Unidos porque allí está el sueño americano, pero ¿cuántos carros, cuánta gasolina, cuánta energía se consume en Estados Unidos y de dónde viene? Y entonces si miramos territorios como Colombia, explotados por la minería, eh, por el petróleo, por el fracking, que genera desplazamiento, que genera pobreza, entonces estamos ante eh, un fenómeno que tiene causas estructurales en el modelo económico, como lo señala el Papa Francisco. O sea, la migración es un producto de la destrucción de esta casa común. Entonces, mientras sigamos en un modelo extractivista que expolia los territorios, sustentado en una energía fósil, pues vamos a tener fenómenos de pobreza y fenómenos de inmigración. Y que van a seguir queriendo perseguir ese sueño americano que también va a llegar a un momento en que explota, ¿no? Entonces, que eso es algo que tendremos que mirar profundamente y que, digamos, que ese modelo explotador está sentado sobre un modelo patriarcal, machista, agresivo, violador, que es que el macho que puede capaz de coger, explotar, tomar, poseer y tirar. Desechar. Y que eso es lo que se repite en las relaciones de los machos patriarcales con las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que eso también hace parte de un fenómeno estructural que es necesario abordar en este tema de la migración y que de alguna manera las mujeres que llegan a trabajar a Estados Unidos pues terminan siendo mal pagas, ¿no? También. Entonces, digamos que hipócritamente el sistema condena por un lado la migración, pero por otro lado se beneficia y aumenta sus ganancias porque mientras legalmente en Estados Unidos la hora de trabajo puede estar alrededor de 17, 18 o 20 dólares, pues perfectamente la pueden estar pagando a 10, 11 o 12 dólares máximo. Entonces, y digamos que eso lo ocupan en mujeres que se dedican a la limpieza, al aseo. Entonces, vemos también que se repiten esas estructuras opresoras y patriarcales en el fenómeno de la migración. Sí, yo creo que aquí esto que comentas en esa estructura patriarcal, socioeconómica patriarcal, porque de alguna manera en el caso de Estados Unidos pues necesitan la mano de obra barata o la mano de obra. Es más fácil tener esta mano de obra así ilegal que regularizarla, ¿no? O sea, y que decir, hacer unos convenios donde se pueden, bueno, tienes trabajadores que la gente se venga cada X tiempo de una manera tranquila, en camiones, en transporte, de una manera segura, que llegue a los campos a donde tenga que trabajar, trabaje, le paguen lo que le tengan que pagar con los derechos y seguridad social que se necesita y se regrese. O sea, sería una migración flotante. Claro. Pero claro, eso implica un gasto de seguridad social, un gasto de tenerlos en buenas condiciones, porque yo dudo mucho que la gente que migre y que trabaje en los campos tenga buenas condiciones en donde esté viviendo, ¿no? O sea, eso es imposible, ¿no? El tiempo que trabajé en un sindicato, uno de los delegados me decía que pues sí se fue a Estados Unidos de mojado con sus amigos, parientes, conocidos, y estuvo trabajando en la construcción. Y sí ganaba muy bien y todo, pero estábamos en un departamento, en una zona espantosa, 20 metidos. Y tenía uno que cuidar sus cosas porque pues y casi en la mochila lo que traías puesto y cargarlo para donde tenías que ir. Dice, es horrible, dice, yo no me vuelvo a ir para allá, o sea, es horrible. El que piense que llega a ese sueño americano de las películas en donde todo es color de rosa, pues habrá uno en no sé cuántos millones, ¿no? Pero la realidad social que esta gente vive en esos lugares es verdaderamente infame, ¿no? Y deshumanizadora, o sea, y gente que los maltrata.
y por otro lado te vas a el origen de estos migrantes, ¿no? ¿Y por qué se van? O sea, Henry, nos estás hablando de una economía sustentable, de una no extractivismo, pero yo hablo de aquí de México, de lo que conozco, y acaban de inaugurar la refinería de Dos Bocas, porque aparte eso es otro chiste, ¿no? En donde no me voy a meter en dimes y diretes, pero se supone que es una refinería. ¿Para qué quieres una refinería cuando tienes un país que está lleno de sol y tiene dos costas que tienen vientos huracanados, por decirlo de alguna manera, aunque sí hay muchos ciclones y huracanes en esta, sobre todo en esta temporada, y tienes un país lleno que puede ser sustentable de esa manera, ¿no? Que puedes captar la energía solar para traducirla en energía eléctrica y así dar iluminación a todo el país sin necesidad de tener las hidroeléctricas que se tienen y que consumen tanto combustible, ¿no? Empezar a formar y a dar pauta para que haya autos eléctricos, a tantas cosas que se pudieran hacer y que pudiera dejar una buena derrama económica, pero desafortunadamente la idea social y la idea de te doy esta ayuda para que tú puedas mantenerte o te puedo ayudar estos 3,000, 2,000, 5,000 pesos que te doy mensuales, y te tengo comiendo de la mano, ¿no? En donde sigues con el mismo modelo extractivista, en donde estás acabando no nada más con la madre tierra, sino también con el país en el que estás viviendo, ¿no? Y hablo de esta economía política en donde ¿cómo es posible que teniendo tanto un país tan rico como lo es México y como lo es parte Centro y Sudamérica, ¿no? Tengamos este tipo de situaciones, ¿no? En donde la afecta a la migración de tal manera en donde la gente que llega, y hay gente que va llegando ahora cuando hubo la migración de los haitianos, gente que se va quedando en los lugares que ya no llegó a Estados Unidos porque encontró una buena condición de trabajo aquí, porque el mexicano ya no quiere realizar esa labor, porque tiene una dádiva mensual que junto con la dádiva mensual del abuelo, de la madre soltera, de la hija embarazada, están viviendo sin necesidad de un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llega el haitiano, llega el nicaragüense, y se ubica en estos lugares en donde encuentra una buena forma de vivir y que de alguna manera es mucho mejor que su origen, ¿no? Sin embargo, yo creo que es tan grande el problema que ¿cómo acabar con esto? O sea, ¿cómo poder decir que ya no haya migración? O sea, eso es como un sueño guajiro, ¿no, Henry? Sí, es que realmente estamos en el desafío de pensarnos un nuevo modelo económico que nos permita entrar en armonía con la naturaleza, por un lado, una armonía entre los seres humanos y que definitivamente tiene que transitar en el cambio de matriz energética. O sea, ese es básicamente, digamos, uno de los desafíos que tiene hoy el mundo, porque el mundo en el modelo de consumo energético no es sostenible y eso es lo que va generando profundas crisis económicas que hoy por hoy también son las causas que generan este tipo de desplazamientos masivos unidos a la violencia y otras expresiones. Yo, por ejemplo, ahora con perdón que esté tomando la palabra, pero me viene tan rápido, ahorita les doy chance a Bego ya, Yayis, pero ahora con todo el problema de Rusia y de Ucrania, toda la guerra que está pasando por allá y este corte de gas, Holanda ya está pensando, hablo de Holanda porque mi hermano vive allá y es de lo que estoy al tanto directamente, ¿no? Los holandeses ya están pensando en que la mayoría de las casas, muchas casas ya tienen, mi hermano tiene su paneles solares en donde su casa es autosustentable en la cuestión de energía eléctrica. Sin embargo, la calefacción funciona a través del gas. Entonces, hay algunas casas que su calefacción ya es a través de la energía eléctrica
con esos paneles solares y con unos molinos que se ponen, instalan en las casas y no sé qué, ¿no? Pero el problema que tienen ahí es el momento de que baja la energía eléctrica, la energía solar, tienen que tener como una especie de pues para entenderlo como batería de coche para que haga la transformación para que pueda entrar como energía, ¿no? Pero ya están pensando en cómo hacerle para que la gente en sus casas pueda hacer esta transformación y no les sea tan caro, ¿sí? Eso es de alguna manera pensar en una economía sustentable y pensar en la economía de la gente que te mantiene, porque al país lo mantiene la gente que trabaja, no lo mantienen los gobiernos. O sea, aquí es este cambio de modelo es lo que tendría que funcionar, en donde entiendan que la gente es la que está manteniendo y sosteniendo a los países, ¿no? Bego o Gis. Yo tengo un comentario, aunque de alguna manera ya medio se entiende. Yo estaba leyendo, padre, que hace 50 años solo el 2% de las mujeres emigraba. O sea, lo que decía Mari Carmen, antes se iba el esposo y luego les empezaba a mandar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué en 50 años no hemos mejorado nada, sino que cada vez las mujeres agarran más las riendas? Tú decías, pues, porque muchas veces hasta el mismo esposo. ¿Qué otras condiciones crees que vivan las mujeres que se ven obligadas a migrar y además con sus hijos? Porque no es lo mismo que el señor agarre sus cosas y se vaya, aquella con un bebé o 3 o 4 niños se arriesgue. ¿Qué opinas, padre? Sí, yo creo que lo que estamos viendo es una crisis del modelo neoliberal. En ese sentido, el neoliberalismo ha agudizado los niveles de pobreza y por eso, si bien es cierto, hace varias décadas, con que una persona del hogar trabajara, se podía sostener una familia. Hoy no es posible. O sea, hoy ni siquiera unido a la migración, sino que en el mismo país una familia, el papá, la mamá, los hijos tienen que trabajar para poder sostener los gastos básicos familiares. Entonces vemos una profunda recesión económica, hemos visto un alto nivel en el costo de vida y sobre todo que se le está gravando con impuestos y en muchos países se ha gravado con impuestos la canasta familiar. Entonces esto va haciendo que la clase pobre crezca, la clase media se reduzca y los ricos sean más poquitos también, o sea, porque la concentración de riqueza es cada vez más escandalosa. Entonces Sí. vimos como en la pandemia que vimos una profunda crisis económica, pero porque los grandes consorcios económicos y financieros crecieron sus capitales como nunca antes. Pero vimos sectores que aguantaron hambre, que murieron de hambre, no solo por el COVID, sino por hambre. Entonces, digamos que lo que estamos asistiendo es a una profunda crisis del neoliberalismo que se está evidenciando en las masas de migrantes que van de un lado a otro intentando buscar un mejor modelo. Entonces, y digamos que ese modelo de mundo del primer mundo, de países subdesarrollados, pues está pagando las consecuencias, o sea, y las va a pagar muy caras de un modelo de explotación que tuvo que ver con las lógicas también neocoloniales. ¿Cuánto tiempo, Henry? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esto... yo creo que va a tener que ser una crisis muy fuerte para que esto cambie, porque no lo veo de otra manera. ¿O tú qué piensas? Sí, yo creo que, digamos que el mismo modelo neoliberal ha creado el fantasma del comunismo
y hoy nos vuelve a meter en esa polarización ideológica de las izquierdas y las derechas. Ujú. Y entonces aquí entonces el tema es si Biden era comunista o no comunista. O sea, digamos que eso era una ficción, pero que de alguna manera se crea un monstruo imaginario, y entonces se dice, no, necesitamos mano dura, necesitamos la fuerza, necesitamos el patrón, como se quiso plantear aquí en Colombia, la mano dura para poner, digamos, en regla las cosas. Entonces, digamos que, pero hoy no, o sea, digamos que hoy no estamos en esa lógica y no podemos pretender pensarnos el mundo desde la lógica de comunismo o capitalismo. O sea, ese fantasma ideológico tenemos que sacarlo. Entonces, por ejemplo, en Colombia nos quisieron vender la idea del castrochavismo, del comunismo, encarnado en Gustavo Petro y Francia Márquez. Y pues de ahí a que ellos sean comunistas y pues hay mucha distancia. O Mucha sea, diferencia. Sí. serán, o sea, ahí mismo Gustavo Petro lo que dice lo que yo quiero desarrollar en Colombia es el capitalismo y salir de la era feudal. Y es que efectivamente muchos de nuestros países en América Latina se siguen manejando desde la lógica feudal. La concentración de la riqueza en Ujú. pocas manos, y entonces eso hace que el campesinado se vea convertido en un obrero del campo y no en un agricultor productor. Entonces, digamos que hay sobre todo, o sea, la discusión no es ideológica, sino la discusión tiene que ser en el modelo de producción económica en el que estamos viviendo. Y yo creo que poco a poco se van dando pasitos significativos en América Latina. El Papa Francisco lo decía estos días, que sigue teniendo esperanza en que la integración latinoamericana sea una realidad. Sí, yo creo que aquí bien dices, enrollarse en ideologías no te lleva a nada, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que cambiar en el sistema productivo, el sistema económico, como bien dices. Gis, ¿quisieras comentar algo? O preguntarle a Henry. Eh, yo creo que, bueno, sí, esto nos lleva como, sigo yo como con esa de qué podemos hacer, ¿verdad? En qué podemos, porque tal vez cambiar nosotros un sistema o el pensamiento de toda una, qué sé yo, una máquina, ¿verdad? Porque así lo veo yo, como una máquina que lo que hace es producir precisamente como codependencia, porque lo vemos mucho aquí en Costa Rica, eso que está diciendo el padre, es pan de cada día, de que la gente del campo termina vendiendo sus terrenos a una gran transnacional y luego se convierte en empleado de esa transnacional, ¿verdad? Y pierde el terreno por un salario súper bajo, ¿verdad? Entonces, todo como una maquinaria, ¿verdad? Que va envolviendo y la gente cada vez se hace más pobre y aquel pequeño grupo se hace cada vez más rico. Entonces, ¿cómo poder nosotros ayudar a que esto por lo menos se detenga o se sostenga un poco a nivel personal? Porque tal vez no podemos contra esa maquinaria hacer algo muy grande, pero ¿qué podemos tal vez, en qué podemos colaborar? ¿Cómo podemos concientizar en nuestros pequeños grupos pastorales la situación, esta realidad y que tomemos acciones? Sí, yo creo que el Papa Francisco en Laudato Si nos lanza unos mensajes muy claros, y es necesario pensarnos una conversión ecológica. Y digamos que el cambio de matriz energética parte o sea, el modelo neoliberal se sostiene en la medida que existen consumidores. Entonces, si nosotros seguimos pensando que cada temporada tenemos que cambiar de ropero, entonces si llegó verano, si llegó invierno, si llegó otoño, primavera, para los que vivimos el tema de las estaciones,
es una imperiosa, y uno ve la gente desesperada en que hay que comprar ropa para cada vez, y tienen los armarios llenos. Los viernes Entonces, negros y todo eso. entonces todo ese tema, ahora aquí en Colombia pusieron el día sin IVA y entonces la gente aguantando hambre, pero prefieren comprar electrodomésticos, que son todos importados, por ejemplo. Entonces, digamos que sí hay que generar conciencia, es que si nosotros empezamos a consumir una producción agrícola local, Local. a reducir nuestras contaminaciones de agua potable, pero también a eso le sumamos nuestra incidencia política frente a las compañías mineras que contaminen el agua. O sea, requiere de una doble opción, de mi comportamiento personal, del uso de la energía, del agua, del reciclaje, del reutilizar, pero también de cómo yo asumo un compromiso político como ciudadano, empresas que contaminan litros y millones de litros de agua cuando hacen fracking o cuando hacen explotación minera, pues ahí están contaminando. O cómo exigirle a las compañías en Manhattan que tienen 24 horas encendidas sus pantallas. Entonces, eso es tiene que haber una conciencia en doble vía. O sea, el tema personal de las nuevas prácticas de volver a la agricultura. O sea, tenemos que pensarnos volver a ser campesinos. O sea, a comprarlo menos y a producirlo, porque se puede hacer. Pero también denunciar esas estructuras de poder. Sí, o sea, tiene que ser en estas dos vías, ¿no? O sea, no puedes quedarte ni en un solo lado ni en el otro, o sea, hay que entrar por las dos formas, ¿no? En el reciclaje de la basura, en lo que consumas local, en que no consumas plásticos, en tratar de llevar una vida ecosustentable lo mayormente posible, porque a veces, aunque quieras, no se puede. Justamente platicaba con mi prima de esto, en donde tiene una sobrina más chica, acaba de salir de la carrera en Estados Unidos, precisamente vive en California, y decía que le decía a su mamá, bueno, es que no puedes usar tanto plástico, no puedes usar tanto cartón y mejor usa platos, en las reuniones, ¿no? Usa de los platos, normales que usamos para comer. Bueno, ok, vamos a usar esto, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ahora te toca recoger toda o sea, los trastes y demás. Dice, y aparte ni siquiera, me dice mi prima, ni siquiera lavar el plato como aquí nosotros que no tenemos lavavajillas, ¿no? Era limpiar los platos y meterlos a las lavavajillas, ¿no? O sea, a veces es muy fácil decir, puedo hacer y puedo decir, pero hay que tener la conciencia de poder hacerlo. Aquí en México, por ejemplo, toda la cuestión de platos desechables, hay todavía mucho unicel, pero el que es ecosustentable o biodegradable, es carísimo, o sea, como si fuera oro, ¿no? Y entonces dices, bueno, cuando podíamos hacer reuniones, antes de la pandemia, tenemos una amiga que efectivamente compró, no de porcelana ni de vidrio, sino de estos platos de plástico duro. ¿Cómo se llama este material? Que no me acuerdo cómo se llama, muy muy duro, y es lo que una cosa así, en donde es lo que se usaba en las reuniones con los hijos y somos 5 familias cada quien con sus hijos y demás, entonces, y ahora ya con los novios de las hijas y de los hijos, entonces se hace de 5 familias, pues imagínense, se multiplica mucho, y llegamos a hacer este tipo de cosas en lugar de usar los desechables, ¿no? Pero con la conciencia de que pues tienes que echar la mano en la parte de la limpieza y de tratar de usar también la menor agua posible, ¿no? Pero yo creo que es un conjunto de lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, en esa parte de la ecosustentabilidad, para poder ayudar al modelo económico, fíjense cómo todo lo que implica ahora regresándonos un poquito en el tema, todo esto que estamos comentando, todo esto lo que implica la migración. O sea, parece mentira, pero la migración femenina, la migración de familias,
pues implica muchas cosas, o sea, hacia atrás muchas cosas que pareciera que no tienen nada que ver, pero tiene mucho que ver con lo que cada uno en lo personal y en nosotros en las pastorales en las que nos encontramos poder hacerlo, ¿no? Bego, estamos llegando ya, es más, ya casi nos Ya estamos estamos llegando pasando. al final, pues Sí, no, ¿En qué nos, momento? nos vamos a pasar un poquito, pero unos minutitos nada más, pero pues más que para ir nada, concluyendo, sí, para ir concluyendo. para ir concluyendo, primero mi agradecimiento de verdad por esa luz que necesitamos, que nos hagan conciencia, ojalá que todos, mujeres, niños, hiciéramos conciencia de eso, ¿no? Que dejemos a un lado la cultura del descarte, porque esto ya no me sirve y lo tiro y compro otro y compro otro. Eso creo que sería muy bueno que nuestros hijos, porque luego los jóvenes dicen, ay, no, no, sí, yo ahorro, pero compran y compran y compran y compran ropa y compran aparatos. Pues ojalá que pudiéramos cambiar un poquito esa mentalidad de consumir y por el otro lado, pues también ser un poquito solidarias, ¿no? O sea, a veces vemos a una mujer migrante dentro de nuestro país y pues parece que estamos viendo al diablo en vez de tenderle la mano, en vez de, pues en la medida, de acuerdo con lo que preguntaba Gis, ¿no? Pues esa pequeña acción de ayuda sería importante porque sería hacer toda una montaña de ayuda, ¿no? Esas cadenas de favores que se dicen. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Gis, Creo No, que yo ya pensaba Ay, en porque este fenómeno pues se da en todos los países, ¿verdad? Que estas mujeres migrantes que llegan a otro país pues son las que crían a nuestros hijos, las que limpian nuestras casas, las que... Y en cierta forma está bien porque tienen una oportunidad que tal vez en su país no tuvieron, entonces pueden ayudar a sus familias que tal vez dejaron, hablo yo aquí de lo que conozco que es nicaragüenses, ¿verdad? Entonces que dejaron en Nicaragua a sus hijos, sus papás, y, y entonces es una forma de solidarizarse y de ayudar. Pero hemos llegado a un extremo, ¿verdad? Donde en vez de verlas como personas con dignidad, que tienen sus derechos, muchas personas, no puedo hablar en general, pero muchas personas más bien las tratan incluso como esclavas, sin derecho a vacaciones, les pagan salarios bajísimos, ¿verdad? La pobre no puede enfermarse. No estoy hablando, como les digo, en forma general, pero hay mucha gente que así lo ve. Entonces, tratar de hacer conciencia, lo hablo de lo que nosotros hacemos, que es en los talleres de lectura popular y comunitaria de la Biblia, crear conciencia con respecto a eso, el tenerle su seguro, o sea, con todos los derechos que una persona merece, ¿verdad? Para dejar de verlas como aquella cosa, como aquel objeto en por el que yo tengo poder, ¿verdad? Porque todo esto es como un círculo vicioso, ¿verdad? Que hablaba el padre, que me parece que es así, un sistema patriarcal y un sistema de poder, donde incluso la mujer a veces también ocupa ese papel patriarcal sobre otra mujer, ¿verdad? Entonces, eso, crear conciencia, cambiar nosotras desde lo que hacemos, desde lo común, desde lo cotidiano, para ir también generando en otras personas este cambio que necesitamos. pues sí, a mí se me quedó algo en el tintero que es estábamos hablando de migración de países, la migración interna, ¿no? Ahora que mencionas de la gente que se hace el servicio doméstico, aquí en México pues es gente de Chiapas, de Oaxaca, dependiendo de donde vengan, de Puebla, de Villahermosa, toda esta gente que migra en el mismo país para encontrar una mejor forma de vida y para poder mandar o regresar al pueblo, ¿no? O sea, regresar al pueblo con la muchacha que nos ayuda aquí una vez a la semana, ya tiene muchos años con nosotros.
siembra luego en las macetas de mi mamá las semillitas, ¿no? De, oye, ya está el limón que sembré de no sé cosas. Justamente me dijo ayer, necesito una maceta para poder llevármela al pueblo. Pues hay que conseguirte la maceta para llevarla al pueblo, para empezar allá en sus lugares de orígenes a sembrar, ¿no? Y es y me vas guardando el dinero para, yo te ayudo a ahorrar y a ayudarlos en lo más posible en ese sentido, ¿no? Y esa es otra parte, ¿no? La migración en interna en los países. Aquí en México hay mucho en ese sentido, que migran de diferentes lugares a la capital de la República, ¿no? Hacia a la Ciudad de México, que ya está imposible para vivir, ¿no? Yo me quisiera ir y cuando veo a gente que llega y que llega, digo, por qué viene? Ya no venga, ya somos muchos, vámonos mejor a otro lado, ¿no? Pero eso es algo que también se quedó ahí en el tintero, que bueno, nos dará para a lo mejor tenerte en otro programa al respecto, y a lo mejor algún otro tema con respecto a la violencia y la criminalización de muchas otras cosas que suceden en los países de Latinoamérica, ¿no? Y que son propiciados también por este modelo económico que tenemos, y no precisamente por las ideologías comunistas o capitalistas, ¿no? Sino por los modelos económicos. Cuando la gente abra los ojos y se dé cuenta que en realidad hay que cambiar el modelo económico, no la ideología de la gente, ¿no? O sea, porque pues Henry tiene mucha razón en ese sentido, y pues hasta aquí me quedo porque si no seguiría platique y platique y se nos está yendo el tiempo. Henry, un último comentario antes de pasar a nuestra sección final de anuncios parroquiales. Sí, no, definitivamente este tema de la migración tenemos que abordarlo de manera global, afrontarlo de manera colectiva entre la sociedad en general y los estados. Así es, rápido y sencillito. Muy bien. Pues vámonos a los anuncios parroquiales, a nuestra tercera y última sección ya para terminar. Por ahí les dejé un mensaje en el chat privado. Pues llegamos al final con nuestros anuncios parroquiales. Bueno, como siempre, mañana viernes tenemos Rosario de Esperanza, los viernes a las 6 de la tarde con Araceli Izquierdo. Pues un buen momento para pedir por tantas cosas que suceden en el país y en el mundo, no nada más en el país y en el mundo. Y Bego, Voces, Cámara y Acción, no sabemos qué va a ser, pero seguramente será algo interesante, ¿no, Bego? Ya tenemos avanzado, ojalá lo vean, va a ser un programa vocacional de los jóvenes. Ahorita el padre René, como saben, ya no está aquí en la Ciudad de México, está en Torreón, y tiene un grupo muy nutrido de adolescentes. Entonces vamos a tener, todavía no lo armamos, pero de eso va a ser. Bueno, seguramente va a estar muy interesante, como todos los programas de Voces, Cámara y Acción, así que no se lo pierdan. Mañana viernes viernes 29 de julio a las 8 de la noche. Y pues muchísimas gracias. Dime, Bego. No, pues es que, perdón, antes de seguir, por favor, como ahora no estamos interactuando, déjenos sus mensajitos en las redes sociales, con mucho gusto. Si no, nosotros le preguntamos al padre Henry si nos hacen alguna pregunta difícil, y rectifico, este programa es grabado, entonces me equivoqué, no va a ser el 29 de julio lo de los jóvenes. Por eso decía yo que seguramente va a estar muy interesante. Pero bueno, eso también sucede sucede cuando los programas son en vivo y cuando son grabados también, pero esperamos sus comentarios, vamos a estar ahí al pendiente de sus comentarios en todas las redes sociales, contestando ahí en el Facebook y en el YouTube sus preguntas, y ampliando la información si es que necesitan que algún otro comentario, con mucho gusto ya estaremos al pendiente. Y compártanlo y suscríbanse, busquen también a Henry ahí en las redes sociales, ahí lo van a encontrar en su canal de YouTube para que también estén al pendiente de todos sus mensajes. Y pues Henry, muchísimas gracias, de verdad que es un placer y un gozo tenerte con nosotras, y esperemos que más adelante te podamos tener otra vez para ya sea hablar de este tema de inmigración
o algo más, más profundo, que bueno, la migración no es tampoco tan sencillita, ¿no? Muchísimas gracias, Henry. Gracias, padre. Un Bueno, placer compartir contigo. un abrazo, gracias. Gracias y buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, que estés Gracias. bien. Gracias, Bego, Maricarmen. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches, que Chao, descansen. buenas noches, igual.